homeopática y consultoría del sueño. Fundadora y directora ejecutiva del Family Sleep Institute para América Latina y España. Miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Socia de Alive Wellness Consulting. Expertos en bienestar y fundadora de Mommy Health. Proyecto dedicado a la guía y acompañamiento profesional durante la maternidad. Su enfoque holístico e integrador de la medicina y el bienestar le ha permitido concientizar a sus pacientes sobre una vida saludable a través de la nutrición, el sueño y el estilo de vida. Démosle la bienvenida a la doctora Elisa Sacal. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse, por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con esta comunidad Niken un tema tan importante que es el sueño. Y entonces, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Quisiera platicarles sobre el papel que tiene el sueño en nuestro bienestar. Y antes que nada, pues bueno, quisiera empezar platicando porque el sueño hoy en día está por todas partes. Es como una nueva tendencia en donde empezamos a escuchar en diferentes portadas de revistas, en podcasts, salen libros relacionados con el tema, hay noticias, sobre todo en esta circunstancia en la que estamos viviendo, y tenemos que ya empezar a poner atención directamente a el sueño como un pilar del estilo de vida que va a mantener claramente toda nuestra salud en balance. Y pues, ¿quién ha escuchado este tipo de frases o pláticas que de pronto vas escuchando en conversaciones con la gente de yo voy a dormir cuando me muera? O yo con 6 horas de dormir es suficiente, con eso la hago. O muchas personas que dicen que durante el sueño tenemos que dormir porque el cerebro descansa cuando estamos soñando. Pues bueno, hemos escuchado todo este tipo de afirmaciones, cada quien tiene su propia filosofía en torno al sueño. Tenemos opiniones, pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es tener información para generar una nueva conciencia en torno al sueño. Siguiente, por favor. Y me gusta mucho esta frase de Warren Buffett en donde dice que los hábitos a veces se sienten como demasiado suaves, pero las cadenas de hábitos cuando ya empiezan a formarse, empiezan a ser suficientemente fuertes como para no derribarlas, para no romperlas, y eso es lo que tenemos que ir creando con nuestro estilo de vida. Pequeñas cadenas de hábitos que no suenen demasiado difíciles, pero que al irlos acumulando fortalezcan nuestra salud. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestra salud depende de varios pilares. Yo misma tuve que ser testigo de todo esto con mi propia salud a lo largo de mi vida, a pesar de haber sido siempre muy deportista y generalmente tenía una alimentación adecuada y demás. El tema del sueño no era algo que yo tuviera muy latente, sobre todo estudiando medicina, donde todo el mundo acaba dejando su sueño como última opción. Crónica importante que tuve la fortuna de sobrepasar, pero ahí fue donde entendí que los pilares de la salud tienen que estar en equilibrio, que de nada sirve enfocarse demasiado a hacer ejercicio o siempre llevar una dieta perfecta si no volteas a ver el equilibrio que conllevan todas estas esferas. A esas esferas me refiero, por supuesto, a la parte del movimiento, a la parte del sueño, del estrés, de las relaciones, de las conexiones que tenemos con otras personas y a la alimentación, por supuesto. Ahora, el tema aquí es que el sueño es un pilar completamente infravalorado. Piensen cuánto tiempo pasas alimentándote, cuánto tiempo pasas haciendo ejercicio en el día o relacionándote, estando con amigos. No se compara con la cantidad de tiempo que pasas durmiendo. Dormimos 1/3 de nuestras vidas y, sin embargo, me parece que no tenemos 1/3 de la atención en este pilar tan importante que nos va a ayudar a reforzar todos los demás. Siguiente. Hasta la década de los 50 creíamos que el sueño era un estado en el cual simplemente apagábamos el interruptor, como si fuera un estado pasivo en el cual no ocurría nada y solo estábamos guardando energía para poder estar despiertos al otro día. Recorremos un poquito los años, 70 años después, y nos empezamos a dar cuenta que pasa todo lo contrario. En el sueño, nuestros cerebros están activos. Incluso hay áreas del cerebro que están 30% más durante el sueño que estando despiertos. Además, hoy en día sabemos, y les puedo decir que es algo sumamente reciente, la ciencia del sueño tiene pocos años para acá,
en donde sabemos que es el mejor soporte que tenemos ante la inmortalidad. El hecho de que nuestros cuerpos vayan acumulando toxinas, vaya habiendo muerte celular y demás, puede alentarse con el sueño y debe encontrarse ese equilibrio perfecto. Es un proceso fundamental que básicamente tenemos nosotros la habilidad de hackearlo, de modificarlo y modularlo a nuestro favor. Así que, siguiente, por favor. Hagamos lo que podamos primero por informarnos y después por meter un poco de nuestra cuchara, como decimos, para poder modularlo. Y muchas personas se preguntan, ¿para qué sirve dormir? Pues no sé si ustedes se lo han preguntado de alguna manera. Y muchos le van más a la idea de, tal vez sirve más para el cerebro, será un proceso que nos ayude a regular más la mente y el cerebro, o será un proceso que ayude más a la parte corporal y física. Siguiente. Y pues bueno, les puedo decir que básicamente sirve para los dos con la misma cantidad de importancia. Tiene objetivos en los dos niveles. A nivel mental, a nivel cognitivo, vamos a ver que hay ciertas funciones que son básicas y que se benefician del sueño. La primera es la memoria, otras son el detox cerebral, funciona como un sistema de depuración para nuestro cerebro, que ahorita vamos a platicar un poco más a fondo. Es un regulador epigenético. Nosotros podemos tener una genética que nos predisponga a ciertas enfermedades, pero el hecho de que se prendan o apaguen esos genes para expresar esas enfermedades o no, depende en gran medida de cómo estamos durmiendo. El humor también se puede regular con el sueño. El control de nuestros impulsos, la toma de decisiones importantísima, también depende de una noche de bien dormir. Y en la parte corporal, en la parte física, va a afectar a nivel de apariencia física, el cómo te ves, depende también de la noche anterior. La energía sexual, la libido, en la posibilidad de tener obesidad o sobrepeso, en la salud del corazón, en nuestra salud, refiriéndome al sistema de defensa que tenemos ante el virus, el sistema inmune y la regulación, control del estrés, y por supuesto también la posibilidad de desarrollar cáncer está modulada por cómo dormimos y cuánto dormimos. Siguiente, por favor. Hablemos de lleno de cómo afecta el sueño a la mente, de qué funciones se pueden regular cuando dormimos mal o cómo lo podemos modificar para que durmamos bien. Siguiente. Y bueno, entonces, el cerebro cuando estamos despiertos está optimizado para poder recopilar todos esos estímulos externos para poder aprender, está diseñado para captar esta información. Sin embargo, cuando dormimos, el cerebro lo que hace es consolidar esa información que pudimos recopilar. Va a decidir además no solamente cómo se consolida, sino qué memorias vas a guardar y qué memorias vas a olvidar y vas a archivar para otro momento. Tan es así que sabemos hoy en día por un estudio que se realizó en la Universidad de California, que dormir después de una experiencia traumática, de una experiencia muy fuerte, aumenta las posibilidades de recordar ese evento a largo plazo, de incluso manifestarlo como trastorno de estrés postraumático. Así que de esto yo rescato la parte de decir, ¿qué hacemos inmediatamente antes de dormir? Estás viendo una serie de terror, estás leyendo un libro que está generando estrés, estás teniendo una discusión o una pelea, porque el cómo lo vives, si te duermes inmediatamente después de ello, puede hacer que lo recuerdes mucho más intenso a largo plazo. Siguiente. Y bueno, una vez que ya dormimos, ¿será verdad eso que dicen que si duermes vas a acordarte o vas a aprender mejor? Y pues bueno, la realidad es que sí, pero no nada más vas a aprender mejor. Si tú duermes bien, antes de aprender, o sea, si vas a tener una conferencia como el día de hoy, que quieres aprender muchas cosas, la noche anterior va a determinar qué tanto vas a captar y cómo vas a preparar tu cerebro para recibir la información. Sin embargo, después de la conferencia de hoy, donde ya recibiste la información, tienes que tener una muy buena noche de sueño, porque dormir va a hacer que le des clic al botón de guardar y que no se te olvide esa información. Entonces, es tan importante para recibirla como para almacenar esta nueva información y este aprendizaje. Tan es así que sabemos hoy en día que la falta de sueño va a disminuir la habilidad del cerebro en un 40% para poder formar nuevas memorias. Así que para aquellas personas que duermen mal, les será mucho más difícil poder aprender y poder tener consolidación. Siguiente. ¿Les ha pasado que se te van las palabras y no
hay días que solo no te puedes acordar de nada, se te olvidan las llaves, se te olvida la frase, se te olvida el nombre de tal persona. Pues bueno, siguiente. Está totalmente relacionado con cómo han dormido y tiene que ver un poco también con cómo afecta el sueño a nuestra memoria y a nuestra creatividad, porque resulta que durante el sueño tenemos ciertas ondas cerebrales que son muy poderosas y la combinación de estas ondas es lo que va a funcionar como una transferencia de archivos. Va a dormir, el hecho de dormir bien va a duplicar nuestras posibilidades de poder recordar las cosas que no recordabas, duplicarlo. O sea, vean qué porcentaje se aumenta en caso de dormir bien. Además, también sabemos que no solamente lo vas a recordar, sino que esos recuerdos se van a hacer más claros, más nítidos, vas a recordar mejores detalles y todo esto te va a ayudar a poder ligarlo a un proceso de creatividad. No solo es acordarte de algo que querías acordarte, sino realmente poderlo trasladar en el futuro, en ejecución, en alguna actividad nueva que quieras hacer con esas memorias. Y además, en el sueño REM, que ahorita vamos a platicar cuál es esta fase de sueño, se estrechan los vínculos entre las neuronas. Las neuronas, que son las células que están en nuestro cerebro, las células nerviosas, tienen sinapsis, tienen conexiones. Y el hecho de que esas sinapsis estén organizadas depende de cómo dormiste la noche anterior. Siguiente. Ahora, sabíamos hasta 2015 que el vaso tenía sistema linfático, que el hígado tenía sistema linfático y todos los órganos importantes del cuerpo tenían un sistema de depuración. El sistema linfático es el que va a ayudar a dar mantenimiento, a sacar todos los residuos tóxicos que no nos sirven. Pero por alguna extraña razón, decíamos, ¿cómo puede ser que el cerebro, que es el órgano más importante del cuerpo, no lo tuviera? Porque hasta 2015 no se había descubierto. Resulta que en ese momento, en ese año, evidentemente se descubrió el sistema linfático del cerebro, que se le llamó sistema linfático, porque en el cerebro tenemos una sustancia que se llama glía, que es el conjunto de células que acompañan a estas neuronas del sistema nervioso simpático. ¿Y por qué tiene importancia todo esto? Y se los platico. Porque nosotros, por el hecho de estar despiertos, usando nuestro cerebro, empezamos a acumular residuos tóxicos por el proceso de estar despierto naturalmente. Pero estas proteínas que se van acumulando se deben de eliminar y resulta que cuando dormimos, estas proteínas, es justamente cuando se van a eliminar estas proteínas y es 60% más efectivo este sistema cuando dormimos. Como dato curioso, les puedo decir que las personas que duermen de lado, sabemos que funciona un poco mejor este sistema de drenaje. Y el problema es que si no dormimos bien, este sistema hace que se empiecen a acumular muchas proteínas que a la larga se llaman estas proteínas beta-amiloide. Y a la larga puede llegar a dar paso a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como demencia senil. Entonces, es por eso sumamente importante, sobre todo en las personas que tienen antecedentes genéticos o en su familia que han visto estas enfermedades neurodegenerativas, que cuiden y prioricen su sueño. Siguiente. Ahora, para los que son padres aquí, se darán cuenta que entre más cansados están sus hijos, son mucho más propensos a llegar a hacer berrinches de alguna manera. Y alguien aquí podría negar incluso que cuando nosotros como adultos estamos agotados, somos sumamente irritables, somos más frágiles emocionalmente. Y es que sí, el problema es que cuando no dormimos se nos nubla tanto el juicio que de hecho somos incapaces de reconocer que estamos haciendo un berrincho, que nos sentimos miserables simplemente por no dormir. No tenemos ni siquiera la capacidad de reconocer y de ligar este proceso. Siguiente. Y existe, la verdad, una explicación genética para todo esto. Sabemos entonces que no dormir nos va a llevar a ser más frágiles emocionalmente, pero ya se comprobó de alguna manera que sí afecta el humor por dos vías diferentes. Se hizo un estudio reciente en donde se dividieron a los participantes de este estudio en dos grupos, ¿ok? A un grupo no los dejaron dormir bien, les restaron la cantidad de horas que dormían, los dejaron dormir más o menos 5 horas, y a otras personas los dejaron dormir adecuadamente, entre 7 y 9 horas, dormían perfecto. Y se dieron cuenta, empezaron a hacer resonancias magnéticas, un estudio que mide la actividad del cerebro o que puede ver qué áreas del cerebro trabajan más. Y les mostraban ciertas imágenes que detonaban emociones como ira, como rabia, enojo.
Y a las personas que dormían bien les mostraban las imágenes, hacían las resonancias magnéticas y medían. Y se dieron cuenta que a las personas que no dormían bien les enseñaban esas mismas imágenes, pero se encendía 60% más un área del cerebro que responde ante la ira, el enojo y la emergencia, y se llama amígdala. Esta área del cerebro va a hacer que tú te pongas, haz de cuenta, como si pudieras ponerte unos lentes que estuvieran enmicados como gris y todo lo vieras más gris, no literalmente hablando, sino refiriéndome al tema de verlo todo más negativo. Entonces, estas personas veían las cosas 60% amplificadas ante circunstancias de enojo. Y esto, imagínense la importancia que llega a tener cuando has dormido mal y tienes que tomar además decisiones. Y algo que vieron simultáneamente es que un área del cerebro que te ayuda a frenar esas emociones negativas, a pensar, a tomar decisiones adecuadamente, que es la corteza frontal, estaba suspendida, estaba disminuido esa actividad del cerebro. Entonces, no nada más es que quitas el pie del freno, sino que pisas el acelerador en torno a las emociones negativas. Entonces, siguiente, por favor. Cuando perdemos esta conexión entre la amígdala, que es el área que responde a la ira, y la corteza, que es el freno y que te hace analizar y responder adecuadamente, se pierde la conexión. Y ese es el problema, porque vamos a tener una visión negativa de las cosas, independientemente de que las cosas sean negativas o no. Si tú estás ante un evento, ante una toma de una decisión, ante una circunstancia, aunque la circunstancia no sea tan mala, la vas a percibir como totalmente negativa. Y además vas a dejar encendido como el botón de alarma, de alerta, como si tuvieras que sobrevivir y tuvieras que huir en ese momento. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a escoger las recompensas a corto plazo, a tomar decisiones que te pueden ayudar solamente en un futuro inmediato. No vas a poder pensar a mediano o a largo plazo. Siguiente. Y eso va a tener muchas implicaciones en torno al cuerpo, no nada más en tus decisiones, sino que el mal dormir en sí, sabemos que va a tener un impacto en cada sistema del cuerpo. Cada operación mental se va a beneficiar o se va a potencializar con el sueño. Siguiente. Ahora, en la parte física, sabemos que la melatonina, que es la hormona del sueño, funciona como una hormona antienvejecimiento. Por eso hoy en día están de moda suplementarse con melatonina con el tema del coronavirus, porque saben que es una hormona también antioxidante. Pero la mejor manera de obtenerla es durmiendo justamente. Entonces, esta hormona antienvejecimiento, si no la tienes adecuadamente, se va a empezar a manifestar sobre todo en la piel. Y también lo que acaba ocurriendo es que nosotros, por estar despiertos, empezamos a liberar radicales libres, que son ciertas toxinas o desechos tóxicos celulares que si no dormimos no se van a liberar y se acumulan en la piel. Entonces vamos a tener mucho más arrugas y vamos a literalmente envejecer más. Esta melatonina, entonces es normal ir segregando cada vez menos cantidad conforme envejecemos, y también va a acabar afectando nuestra masa muscular. Va a ser más difícil construir músculo porque durante el sueño se libera el 70% de la producción de hormona de crecimiento. Entonces, si tú tienes hormona de crecimiento pero no estás liberándola, no vas a poder fortalecer tus músculos, no vas a poder marcarlos. Si estás ya en un régimen de ejercicio en donde estás buscando una mejor figura, también se va a ver afectado. Siguiente. Y no nada más es la melatonina y es la hormona de crecimiento, también estamos hablando de la testosterona. La testosterona no solamente afecta a hombres, también afecta a mujeres. Importantemente, se va a ver disminuida su energía sexual, su libido. Va a haber mucho menos motivación en general, porque se libera en su mayoría durante el sueño. Así que si baja la testosterona, bajará también todo esto y vamos a tener menos concentración y más fatiga. Además, también se ha visto que disminuye el tamaño testicular, lo cual puede acabarse traduciendo en 29% menos cuenta espermática y deformidad de esos espermatozoides. Entonces, para las personas que están buscando tener un hijo, se disminuye muchísimo la fertilidad cuando no dormimos, independientemente de que baja la energía sexual y de que sabemos que la virilidad se puede llegar a envejecer 10 años. Siguiente. Ahora, supimos por mucho tiempo que la obesidad afectaba al sueño. Intuitivamente pensarías que una persona que tiene obesidad va a ser una persona que ronca más porque tiene más grasa alrededor del cuello, y eso tal vez es algo que podríamos deducir. Lo que sabemos recientemente y que se ha visto en diferentes investigaciones es que también el hecho de mal dormir
va a hacer que generemos o que seamos mucho más propensos a tener sobrepeso y obesidad. Ya sabemos que dormir mal engorda y engorda por diferentes vías que ahorita vamos a platicar. Pero piensen, por favor, hagan este ejercicio. ¿Cómo se levantan después de una noche de desvelo? ¿Qué es lo primero que quieres comer? Abres el refrigerador y buscas ¿qué? ¿Buscas una ensalada? ¿Buscas una pechuga de pollo asada? ¿O buscas lo más azucarado que te encuentres? Y todo esto, yo sé que la respuesta va a ser, encuentras lo que más energía te da, porque finalmente tu cuerpo ha recibido una indicación de amenaza. Si tú estás privando a tu cuerpo de sueño, el cuerpo inmediatamente y el cerebro van a detectar esta indicación y van a decir, tengo que almacenar todo lo que pueda porque estoy en riesgo. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a empezar a producir una serie de hormonas que nos van a condicionar para almacenar y guardar energía para poder sobrevivir, digamos, esta etapa estresora. Hay 3 hormonas específicas que se van a afectar, además de las que he mencionado. Una es la hormona del hambre, que es la grelina. Otra es la hormona de la saciedad, que se llama leptina, y que nos da esa sensación de una vez que comimos, estar satisfechos. Y la otra es que va a afectarse también el cortisol. Entonces, la grelina se aumenta, la leptina baja o te haces resistente a ella, no sientes saciedad por más que comes, y el cortisol además va a aumentar la liberación de glucosa en la sangre. ¿Para qué? Para que si tienes que huir, porque estás bajo amenaza, recuérdenlo, si tienes que huir, tienes que tener glucosa disponible para poder usar en tus músculos y correr. Entonces, esa es la indicación que recibe el cuerpo. ¿Y cuál es el problema? Que para aquellas personas que tienen genética para padecer diabetes, es muy probable que van a empezar a detonar esos genes y a realmente padecerla. Incluso se ha visto que con una semana de dormir mal, si nosotros midiéramos en una curva de tolerancia a la glucosa, que es una forma en la que podemos detectar los niveles de glucosa y el funcionamiento del páncreas y de la insulina, con una semana de dormir mal podríamos llegar a ser clasificados ya como prediabéticos. Entonces tiene efectos importantes. También sabemos en un estudio que se realizó en adultos jóvenes que por cada hora de sueño que se pierde, estas personas ganaban 2.1 puntos en su índice de masa corporal. Si se recuerdan, el índice de masa corporal es lo que nos va a dar como resultado, el resultado nos va a permitir saber si estás en un área de sobrepeso o de obesidad. Tan solo dormir mal una hora va a aumentar la posibilidad que ganes este índice de masa corporal y que entonces seas clasificado como una persona con sobrepeso. Siguiente. Ahora, hoy en día estamos viviendo una crisis de sueño. Sabemos ya que 30% más o menos de la población no está durmiendo lo que deben de dormir. ¿Y cuál es el problema al que nos estamos enfrentando hoy en día? Que empresas como Netflix, como Amazon, como YouTube y como muchas otras empresas que compiten por llamar tu atención y tu tiempo. Básicamente, hace poquito, el CEO, el presidente de Netflix, mandó un tuit en donde decía que el sueño era su mayor enemigo y es una realidad porque si te duermes dejas de consumir, dejas de ver. Entonces para eso se han creado tantas tecnologías para cachar nuestra atención y hacer que durmamos menos, como el autoplay, el reconocimiento de palabras, los algoritmos, la forma y la iluminación. Piensen como si estuviéramos en un casino, cómo hace toda la configuración del casino para que sí. Lo importante es ser consciente de ello. Saber que si ellos están compitiendo por tu sueño, tú tienes que darle un valor y tienes que poner un alto a todo esto y poner un límite básicamente para saber cómo queremos y de qué manera y cuánto tiempo queremos consumir. Siguiente. Sabemos entonces que 1/3 de la población está durmiendo menos de 7 horas. Y quiero enseñarles esta tabla en donde dice básicamente que en 1942 solamente el 11% de la población dormía menos de 6 horas. En 2013, porque no la tenemos todavía actualizada, pero en 2013, 40% de la población ya dormía menos de 6 horas. Chequen, por favor, la cantidad de gente que ya está deprivándose de sueño. También podemos ver el promedio por noche. En 1942 la gente dormía casi 8 horas, cuando hoy ni siquiera llegamos a las 7 horas, y eso es 2013. Probablemente si hiciéramos una estadística de 2020 estaríamos mucho más abajo. Siguiente. Entonces vamos a empezar
ya que expuse el problema y la importancia del sueño, vamos a empezar a traducir todo esto en qué podemos hacer. Entendamos cómo funciona el sueño para ver cómo podemos hackearlo y modificarlo. Existe toda una ciencia detrás de cómo dormimos y me gustaría explicarles un poquito cómo funciona el ritmo circadiano. Este ritmo circadiano es un reloj biológico que es responsable, que tenemos de forma interna en un área de nuestro cerebro y es responsable de segregar ciertas hormonas y químicos en el cuerpo a lo largo del día para hacernos saber qué funciones tenemos que empezar, incluyendo la melatonina que ya les había mencionado previamente. La melatonina es una hormona que te va a dar sensación de tener sueño. Cuando ya llegan las 10, 10 y media de la noche y de pronto tienes sensación de bostezo y ganas de dormir, es porque probablemente ya se liberó melatonina en tu sangre. Este reloj biológico entonces va a regular diferentes funciones, pero entre ellas va a regular cuándo te sientes cansado y listo para ir a la cama o cuándo te sientes renovado y alerta para poder empezar el día. Este reloj opera en 24 horas. Acuérdense, se llama ritmo circadiano. Cada vez lo van a empezar a escuchar más y más. Lo que sucede durante el día es que cuando tú despiertas, vas acumulando un químico llamado adenosina. Ese es el que te hace sentir presión de sueño, lo que cuando se va acumulando te hace sentir somnoliento. Entonces, esto tiene importancia si yo les digo que, por ejemplo, la cafeína, el café, bloquea los receptores de este químico. Entonces, el químico se está acumulando, pero tú no lo estás sintiendo porque el receptor está ocupado por la cafeína. Eso voy a entrar más a detalle más adelante. Sin embargo, lo que quiero decirles es que el desequilibrio que estamos llevando entre nuestro estilo de vida y el ciclo solar ya se ha convertido en otra epidemia. Siguiente. Una vez que nos dormimos, atravesamos básicamente 4 distintas fases y tienen diferente actividad en el cerebro esas fases. El sueño se regula por ciclos y el ciclo completo dura más o menos entre 90 y 110 minutos. En niños es diferente, los ciclos son un poco más cortitos, pero en arquitectura más o menos a partir de entre los 3 y los 6 meses también tiene una arquitectura similar en cuanto al sueño. Ahora, 3 de estas 4 fases tienen la función de reponernos a nivel corporal. La fase 1, 2 y 3 son fases que reponen a nivel tisular, los músculos, las células, nuestras hormonas. Y la fase de sueño REM o MOR, que es la que ven arriba, es una fase en donde soñamos. El 80% de los sueños ocurren justo en esta fase y no es coincidencia que también es la fase en donde reponemos a nivel cognitivo y mental. La memoria, el aprendizaje, la atención dependen de que tengas una adecuada fase de sueño REM. Continuamos, por favor. Ahora, estas fases de sueño, ustedes cada vez más la van a empezar a ver en ciertas aplicaciones. Hay muchos dispositivos que hoy en día sirven para medir nuestro sueño. Hay aplicaciones en el reloj, hay anillos, hay muchas cosas que nos ayudan a medirla. Entonces, es importante entender qué pasa en cada fase y más o menos cuánto deberíamos de dormir en cada una de ellas. La fase 1, que es la fase cuando nos quedamos dormidos, es la transición entre estar despiertos y dormir. Es un sueño muy ligero que si te llaman o te distraen, vas a despertarte. La fase 2 ya es una fase mucho más profunda en donde empieza a bajar nuestra temperatura corporal. De hecho, es sumamente importante que la temperatura esté baja para inducir un sueño profundo. En esta fase se alentan las funciones vitales y además el 50% de todo el ciclo va a ocurrir en fase 2. La fase 3 es un sueño mucho más profundo, también se le llama sueño de ondas delta o ondas lentas porque la actividad cerebral es mucho más lenta, es más o menos entre el 15 y 20% del porcentaje total de nuestro sueño y va disminuyendo con la edad. Sí, es una realidad que con la edad el sueño se está haciendo menos profundo. La temperatura es cuando más baja está y la presión arterial debe de bajar para poderse reponer de alguna manera. Aquí es la etapa en donde justamente liberamos la hormona de crecimiento. Y la fase 4 o la fase REM es una fase en donde después de quedarnos dormidos nos toma más o menos 1 hora y media o 2 horas llegar ahí. Les decía que aquí es donde vamos a reponer a nivel cognitivo. Aquí es donde soñamos, la respiración, la temperatura, la presión se elevan un poquito y aquí llegamos a mover los ojos incluso. Los únicos músculos que siguen activos en esta fase de sueño son los globos oculares y el diafragma para poder respirar. Pero el resto de nuestro cuerpo está básicamente en una parálisis. ¿Para qué? Para que cuando sueñes no actúes tus sueños y no pueda llegar a ser peligroso.
cuando nosotros consumimos cafeína o alcohol, esta es la fase que se va a afectar. Entonces nos vamos a sentir muy mal a nivel cognitivo al otro día. Nos va a costar trabajo poner atención o a lo mejor aprender algo nuevo. Siguiente. Ahora, ¿cuántas horas de sueño necesitamos? Pues básicamente la mayor parte de los adultos, estoy hablando de más del 95% de la gente, necesita entre 7 y 9 horas de sueño para poder funcionar bien. Más que eso, solamente les podría decir que las embarazadas y las personas que están combatiendo alguna enfermedad. Y menos que eso, solamente el 1% de la población mundial tiene una mutación genética que nos indica que pueden dormir menos de 7 horas sin necesitarlo. ¿A qué voy con esto? A que no es práctica. No entre menos duermes, más lo logras y más lo dominas. No es una realidad. Entre menos duermes se van acumulando los efectos adversos que a lo mejor hoy no los vas a notar, pero los vas a medir, los vas a reflejar a largo plazo. Entonces, puedes dormir menos, no es que vas a necesitar menos sueño, es que vas a adaptarte a dormir mal y a tener mal las consecuencias. Siguiente, por favor. Ahora que ya los bombardeé con mucha información, vamos a ver qué hacemos con todo esto, cómo empezamos a usarla a nuestro favor. Vamos a saber algunos sleep hacks, algunas técnicas, ideas, tips que pueden ayudarles a sacar jugo a sus noches de sueño. Lo primero, siguiente, es decirles que la luz no necesariamente es mala antes de dormir. La luz puede llegar a ser incluso medicina. El día de ayer recetaba luz a uno de mis pacientes. Hoy en día puede ser una herramienta súper poderosa. Puede ayudar a aumentar nuestra energía, nuestro rendimiento y a mejorar sobre todo el sueño. El punto es que esa luz esté sincronizada con el sol y con nuestros ojos. Entonces, la luz, además de permitirnos percibir diferentes imágenes visuales, va a ayudarnos a coordinar los ritmos biológicos que tenemos. Va a sincronizar ese ciclo circadiano del cual les había hablado previamente. Y también va a ocurrir que cuando nosotros nos exponemos a la luz del sol, y piensen en el amanecer, ¿qué colores salen en el cielo? Son claramente más azules, más intensos, y sí, la realidad es que ese espectro de luz en su mayoría es luz azul. Esa luz azul tiene ondas mucho más cortitas que van a permitir, a través de la entrada del cerebro por medio de la retina, van a estimular la creación de nuevos neurotransmisores, van a estimularnos para estar despiertos y alerta. A diferencia de, por ejemplo, la luz de la tarde. ¿Cómo es el atardecer? Es mucho más anaranjado, más rojo, y esas ondas de luz son más largas. Y eso hace que nuestro cuerpo lo interprete como es la hora de dormir, probablemente se está metiendo el sol y tengo que empezar a segregar melatonina. Entonces, mientras nosotros hagamos prácticas que vayan en torno a este espectro de luz, nos va a ayudar. Sabemos que, por ejemplo, tomar 15 minutos de luz en la mañana, los primeros 30 minutos después de levantarnos, va a ayudarnos a sentirnos activos. Siguiente, por favor. Ahora, la melatonina sabemos que es la hormona del sueño y también es la hormona de la oscuridad. Es muy importante que yo les mencione esto porque si hay algo de dormir, nuestro cuerpo no está diseñado para esta luz artificial. Eso es un descubrimiento mucho más contemporáneo. Entonces, cuando se inventa la luz artificial, nosotros ya tenemos la posibilidad de tener ciclos mucho más largos de trabajo y de que el cerebro no se entere en qué momento ya es momento de dormir, porque básicamente sigue expuesto a la luz. Entonces, la melatonina, cuando seguimos expuestos, se suspende su producción. Ahora, el tema con la luz y la melatonina es que puede ser usada a nuestro favor porque cuando nosotros nos exponemos a la luz del sol en la mañana, esta melatonina se va a producir y se va a liberar en la noche a menos que sigas expuesto a ese tipo de luz. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a hablar de cómo podemos usar la luz de la mañana a nuestro favor y es de la siguiente manera. Cuando nosotros nos despertamos, deberíamos de exponernos a luz natural por lo menos unos 20 o 30 minutos, si se puede, si no, al menos 15 minutos va a tener un impacto, con luz directa del sol. La mejor manera sería con la mayor cantidad de piel expuesta, porque la ropa obviamente va a bloquear la cantidad de lux que nosotros recibimos. La lux es una medida en donde es una medida de luz
es la cantidad de luz que nosotros recibimos. Y más o menos tendríamos que estar recibiendo 1000 lux al día para estar felices. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz del sol, recibimos 10,000. Cuando nosotros estamos al interior, recibimos 500. Como pueden ver, varía totalmente la cantidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Exponernos temprano en la mañana, tampoco a mediodía, porque cuando recién nos exponemos y el sol apenas ha salido, vamos a tener la posibilidad de estar expuestos a más luz azul, que es el espectro que estamos buscando. Además de que existen otros espectros como luz roja, infrarroja, verde, que también nos ayudan en otros aspectos. Y la luz ultravioleta, que pudiera llegar a dañar nuestra piel y a tener efectos adversos, es mucho más bajita conforme es un poco más temprano. Entonces, temprano es la forma de exponerse a la luz que va a liberar mayor cantidad de neurotransmisores de bienestar, como las betaendorfinas, la dopamina y además 2 aminoácidos que son sumamente necesarios para segregar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, que se llaman triptófano y tirosina. El hecho de que te expongas a la luz de la mañana va a permitir que tú produzcas la cantidad de químicos que necesitas para sincronizar tu reloj biológico. Un tema importante que quiero mencionar aquí es que exponerte a la luz del sol a través de una ventana no funciona tan bien porque bloqueas muchos espectros de luz. Siguiente. Como les mencionaba, la lux es la unidad de nivel de cantidad de luz que nosotros recibimos y necesitamos más o menos 1000 lux diarios para poder ser productivos. La luz dentro de las oficinas sabemos que puede llegar a ayudar siempre y cuando sea blanca y es importante que tenga una intensidad adecuada. Normalmente cuando nosotros estamos en la luz adentro de un salón, les decía que recibimos solamente 500 lux y estar expuestos a esta misma luz por la noche va a afectar importantemente la segregación de melatonina y entonces no vamos a tener sensación de tener sueño. Aumentar la luz en las oficinas con esa luz azul en la mañana va a aumentar definitivamente el desempeño que puede tener una persona. La terapia con luz azul mejora también el estado de ánimo. Se ha visto en pacientes con depresión que exponerlos a luz brillante puede hacer que remita su depresión en un 62%. Es importantísimo, es un antidepresivo natural. Entonces, además, cuando has tenido una mala noche de sueño, si te expones a una luz brillante, eso también va a ayudar a que puedas tener una mejor sensación de bienestar y a que tengas un mejor desempeño en el día. Algo que puedo recomendarles es desayunar afuera. Si tienes una terraza y tienes la posibilidad de estar expuesto las primeras horas de la mañana, eso va a ayudar. Otra es caminar un ratito a tu trabajo, bajarte un poco antes, estacionar el auto antes para poder caminar o al menos sentarte cerca de una ventana. Obviamente evitemos la exposición con lentes porque los lentes van a disminuir ese estímulo que estamos buscando. Ahora, hablando, siguiente, de la luz por la tarde, la luz artificial antes de dormir. Entonces, la luz en la mañana está muy bien. Tratemos de hacerlo de preferencia al exterior y no a través de la ventana, pero si no a la ventana, por lo menos vamos a tener suficiente luz o si no con alguna lámpara de luz brillante que pueda estimular nuestro cerebro a decirle que es hora de estar alerta y despierto. Pero todo lo contrario tiene que ocurrir en la noche antes de dormir. La luz artificial antes de dormir, aunque sean 200 lux, que es una iluminación bastante bajita, va a retrasar la liberación de melatonina a la mitad durante 90 minutos. Se ha visto en algunos estudios que la puede llegar a retrasar hasta 3 horas. No va a ser esto que no te duermas en 3 horas porque no tengas suficiente sueño, aunque algunas personas sí son tan sensibles que retrasa su hora de dormir. El hecho es que si tú te expones a la luz de aparatos electrónicos, dispositivos o luz brillante, te vas a quedar dormido, pero la melatonina va a estar baja. Entonces, esa calidad de sueño no va a ser la que necesitas y vas a estar cansado al otro día. Además, la luz va a hacer que se evite la termorregulación, no vas a regular también tu temperatura, ni la glucosa, ni la presión sanguínea. Entonces, sabemos que las personas que empiezan a disminuir el grado de luz antes de dormir son las que mejor van a poder conciliar el sueño. También sabemos que no nada más es lo que recibes por medio de los ojos, aunque estés dormido y tu pareja esté viendo la televisión, también se está afectando tu sueño porque tenemos incluso fotorreceptores en la piel. Entonces, sabemos que tener una luz de buró bajita, cálida, que imite la luz del sol, anaranjada o roja, va a ayudar mucho más que la luz intensa brillante del techo. Siguiente.
La luz entonces de los aparatos electrónicos, de todos los dispositivos retroiluminados, no nada más el celular, las tabletas, los dispositivos para lectura, imitan la luz del día y van a afectar nuestra calidad de sueño. Van a engañar a nuestro cuerpo haciéndole creer que todavía es momento de estar despierto y van a estimular el estado de alerta. Como dato científico les platico que hay un estudio que dice que el 60% de las personas se han quedado dormidos con el móvil en la mano. Entonces, independientemente de lo que mencionaba el conferencista anterior, José, de las emisiones que pudiera llegar a tener eso en nuestro cuerpo y la carga negativa o positiva que puede llegar a afectar, independientemente de ello, va a afectar directamente la calidad con la que vamos a dormir. Siguiente. Mi recomendación directa entonces es evitar la exposición a cualquier tipo de dispositivo electrónico 90 minutos antes de acostarse. No saben la cantidad de gente que de pronto tengo este comentario persona a persona y le digo, apaga tu teléfono, no lo necesitas antes de dormir. Mucha gente hasta me pregunta, pero es que entonces, ¿qué hago? Pues piensen qué hacíamos cuando no existían los dispositivos electrónicos, platicar, hablar, meditar, tejer, pintar, escribir, cualquier actividad relajante que pueda ayudarte a favorecer tu sueño. Recuerden que estamos hablando de una prioridad para poder tener una ejecución al máximo el otro día. Existen hoy en día algunas aplicaciones que funcionan como filtro de luz azul, hay para la computadora, hay también para los teléfonos, hay algunos dispositivos que ya traen en su configuración la posibilidad de regular los colores de la pantalla. Búsquenlo, en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes lo tienen y es importante programarlo a partir de que anochece para que tus ojos no estén tan expuestos a ese espectro de luz. Siguiente. También existen lentes, de filtro de luz azul, son unos lentes que están entintados como color naranja, con los que puedes ver la televisión y va a bajar la cantidad de luz que tú recibes. Algo muy importante es que de nada serviría ponerte los lentes y seguir usando el teléfono porque sigues conectando con todo el estímulo que te dan las redes sociales, el trabajo mental que te da estar conectado al chat y a los mensajes y entonces el problema es no poder también apagar los pensamientos, no nada más el estímulo que tiene la luz en tu cerebro. Recuérdense entonces también que ser productivo y estar cansado es incompatible. Si realmente quieres llevar tu ejecución al máximo, tienes que estar bien descansado. Y lo que quiero aquí es que vayamos generando la conciencia de la importancia que puede llegar a tener exponerse a la luz natural en la mañana y evitar la luz artificial en la tarde, porque esto realmente se va a traducir en bienestar y son herramientas que nos pueden ayudar o nos pueden afectar. Todo lo tecnológico que se ha descubierto en los últimos años pueden llegar a afectar importantemente nuestros patrones de salud, entonces tengámoslo siempre muy en mente. Algunas otras cosas que podemos hacer es modificar nuestro ambiente de sueño. Ese santuario en el cual estamos durmiendo, vamos a realmente darle prioridad. ¿Qué cosas podemos hacer? Tratemos de controlar los estímulos antes que nada. Tratemos de hacer de nuestro cuarto un espacio en donde no trabajemos, no comamos y en la cama no se haga nada más que dormir o tener sexo. Que el cerebro asocie que son las únicas dos actividades que se pueden hacer ahí para que evites la posibilidad de estar en la cama despierto y que entonces se empiece a crear esa asociación y te cueste más trabajo volverte a dormir si es que llegas a despertar en la madrugada. El cuarto tiene que ser lo más oscuro posible. Tratemos de eliminar cualquier tipo de contaminación en la iluminación. Tapemos los foquitos de los aparatos electrónicos, bloqueemos con un blackout o con una cortina opaca para que no se meta la luz del exterior y podamos agregar adecuada cantidad de melatonina. También otra opción es usar un antifaz. Otro tema del cuarto, la gran mayoría de la gente que le cuesta dormir profundo, que tiene muchos despertares en la noche, está relacionado con una temperatura no lo suficientemente baja. Como yo les pongo aquí las recomendaciones entre 16 y 19 grados centígrados, que puede llegar a ser muy bajita, pero la realidad es que es mejor que el ambiente esté muy frío y tú te tapes con una cobija bien pesada. Verán que su calidad de sueño es mucho mejor que cuando tú duermes destapado porque hace calor. También el cuarto, tratemos de que sea lo más ordenado y limpio posible para que tratemos de despejar los objetos que nos estimulan y nos van a recordar pendientes que tengamos del trabajo, porque una de las fuentes más importantes de insomnio de inicio, que es la incapacidad para iniciar el ciclo de sueño, es no poder apagar la mente. Entonces, quita fotos que te estimulen, quiten la laptop, quiten
cualquier aparato electrónico, cosas que te van a recordar las cosas que no has hecho el día de hoy, lo que tienes que hacer el día de mañana. Incluso se ha visto que si tú dejas una libreta con una pluma y tú puedes escribir todos tus pendientes, vas a ir despejando la mente para poder relajarla realmente. Siguiente. Ahora, otro de los puntos más importantes que puedo decirles es la regularidad. Necesitamos dormir el mismo número de horas, incluso el fin de semana, y en el mismo horario. El problema que estamos teniendo con los fines de semana es que, por suerte, hoy en día la pandemia nos ha ayudado a mejorar un poco eso, pero es que normalmente nos dormimos a una hora y los fines de semana, viernes, sábado, nos dormimos mucho más tarde. Entonces, para cuando nosotros queremos volver a dormirnos el domingo temprano, no podemos porque se ha modificado nuestro reloj biológico. Entonces, te acuestas a dormir temprano, pero aún así te quedas dormido tarde y el lunes en la mañana, miserables todos el lunes porque traen, digamos, el jet lag, como si fuera un jet lag, de no haber dormido bien, de acostarse tarde y despertarse temprano. A esto se le llama justamente social jet lag social. Entonces, a lo que les invito a hacer es acostarse todos los días a la misma hora, incluyendo los fines de semana, que no varíe más este horario de unos 30 o 45 minutos. También la hora de despertar. Si tú te acuestas a las 10, 10 y media de la mañana, tratar de despertar con oportunidad de haber dormido por lo menos 8 horas. Si tú te dejas el chance de estar en la cama 8 horas para poder dormir a lo mejor en total unas 7 horas y media, vas a empezar a notar la diferencia inmediatamente. Esa es la ventaja de poner atención a este pilar del estilo de vida, que es un pilar que si tú modificas vas a tener resultados al otro día. La gran mayoría de los otros pilares, aunque por supuesto los invito a hacerlos y a ponerles atención, si tú haces ejercicio hoy, mañana, 21 días, a lo mejor te tardas 1 o 2 meses en ver resultados en tu cuerpo. Lo mismo en tu alimentación. Con el sueño, si hoy decides dormir bien y darte 8 horas de sueño, mañana vas a tener los resultados. Entonces, eso es algo que motiva mucho para poder cultivar todo este hábito. Siguiente, por favor. Otro consejo que puedo darles es creen un ritual de sueño. Apaguen todos los aparatos electrónicos 90 minutos antes de dormir, carguen su teléfono afuera del cuarto. Es muy difícil estarle apostando a nuestra voluntad de decir, lo voy a tener aquí al lado, pero no lo voy a tocar. Es mejor sáquenlo, cárguenlo en el baño, cárguenlo en la sala y además empiecen a bajar las luces de su casa un poco a partir del atardecer. Traten de hacer antes de dormirse algo relajante a manera de ritual, sean repetitivos, sean ordenados. A nuestro cerebro le gusta la predecibilidad, no tanto la sorpresa. Entonces, si tú haces un ritual que sepas que todos los días a la misma hora vas a organizar tus cosas de mañana, vas a lavarte los dientes, lavarte la cara y vas a acostarte o vas a leer y vas a meditar y luego te vas a acostar, entonces se aprende este patrón, se crea un nuevo circuito cerebral que va a ser mucho más fácil de seguir y entonces va a terminar con un sueño mucho más profundo y más restaurativo. Siguiente. Para concluir, quisiera decirles que tenemos que romper ese estigma de que dormir es un lujo o que dormir es para flojos y el que menos duerme es más exitoso. Rompamos ya ese estigma porque realmente sabemos que dormir es una necesidad biológica no negociable. Pongamos atención en cómo estamos viviendo nuestro día, qué tanta luz estamos obteniendo durante el día, porque eso también va a determinar qué tipo de noche tenemos. Y les puedo decir que, como les había mencionado, de todos los hábitos, este es el que más tenemos en nuestras manos. Recuerden que dormir no es un lujo, es una necesidad biológica, como dice Matthew Walker, este neurocientífico del sueño. Y pues los invito a poner prioridad para poder empezar a vivir los efectos del bien dormir. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y su atención.